Un tema de gran relevancia, ¿verdad?, en el país tiene que ver con los aranceles y se ha visto como una amenaza de Trump a México y Canadá. Buenos días, Nelly, Buenos Víctor, días, a Mervi, a los amigos del Control Master y por supuesto a todos los amigos televidentes que nos siguen los viernes en este segmento. Sí, Donald Trump, que ha ido anunciando las designaciones de los miembros de su gabinete, también se ha referido a que desde el primer día va a comenzar las deportaciones de migrantes irregulares o ilegales y que utilizará incluso las Fuerzas Armadas para hacer este operativo. Pero además ha anunciado que va a establecer aranceles tanto a México como Canadá por el problema de los migrantes y del fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que se produce a través de precursores químicos procedentes principalmente de Asia. Y entonces, pues, Donald Trump lo que hace es que le echa la culpa a los dos vecinos. Ya Trudeau, el primer ministro de Canadá, dice, parece que Trump se está confundiendo con la frontera sur, como quien dice que no tiene que ver con eso. Pero no, también por Canadá están entrando el fentanilo. Ahora bien, ha amenazado con aranceles de un 25% a las empresas que exportan a Estados Unidos, tanto de Canadá como de México, e incluyó de un 10% a China. ¿Qué pasa? Bueno, lo de China no es nuevo. En el primer gobierno de Donald Trump, acuérdense que hubo una guerra comercial entre ambos países, que incluso en Estados Unidos quisieron prohibir el TikTok, pero eso está tan arraigado en la juventud que ha sido muy difícil porque es el que más le gusta a los jóvenes por todas las cosas que pueden hacer a través de esta aplicación. Entonces, ¿qué sucede? Que Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, le envió una carta a Donald Trump y le dio publicidad el martes pasado en la mañanera, que es precisamente el encuentro con la prensa que realiza todos los días, ¿no?, para pasar revista de la situación, para informar lo que se está haciendo, y leyó la carta en donde le decía a Donald Trump que el problema no es de confrontación, sino de cooperación, y que debe imperar el diálogo, y que además México, óyeme bien, ha apresado a más de 15.640 personas relacionadas con el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, y ha incautado 10.340 armas en la inmensa mayoría fabricadas en Estados Unidos. Y ella le dice a Donald Trump que México no produce fentanilo, que México coopera enfrentando a la delincuencia, pero que el problema está en el consumo de droga en Estados Unidos. Óyeme, el año pasado en Estados Unidos solamente de fentanilo fallecieron más de 100.000 personas. Hay algunas avenidas de Filadelfia que parecen zombies. Bueno, le llaman la droga zombie, ¿verdad? Porque ellos, el golpe que le da es que se doblan y caminan así. Totalmente desconectados del mundo. Totalmente, como en cámara lenta, pero son drogas que producen la muerte. Entonces, tiene un gran problema de salud pública, de consumo. Entonces le dice Claudia que en México no se consume casi droga. Miren esto, se produce la marihuana, se trafica con droga, los cárteles de la droga son grandísimos y peligrosos. Sin embargo, el pueblo mexicano no es consumidor de drogas como lo es Estados Unidos. En segundo lugar, que la mayoría de armas son fabricadas en Estados Unidos. Y en tercer lugar, dice que es un problema, como acabo de decir, de salud pública de Estados Unidos, que entonces ellos no pueden pretender que sancionando económicamente a los dos países vecinos, que va en contra del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Ella no acepta eso. Ahora, ¿qué pasa? Que dice Claudia, si nos vamos a imponer aranceles, pues lo mismo vamos a hacer
nosotros aquí en México, y la grande fábrica automotriz que hay en México, la General Motors y la otra gran productora de fabricantes de vehículos, quienes lo consumen son los países de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá. Imagínense la camioneta llamada pick-up, que nosotros llamamos camioneta, ¿no? Casi un 80% la consumen ellos. Entonces, esas fábricas, si se le impone aranceles, lo que va a haber es un problema con ambos países. Pero México también hay una preocupación. México es el mayor productor y exportador de aguacate en el mundo. Y el mayor consumidor es Estados Unidos, del aguacate llamado Hass, de la variedad Hass, porque de ese chiquito, prieto y arrugado, es que tiene mucha componente de grasa y se fabrica el guacamole. ¿Y sabe qué día se consume? Óyeme, millones de aguacate. El día que celebran precisamente el campeonato del fútbol americano, ¿no? Que se llama el Super Bowl, que eso para Estados Unidos es sagrado. Pero los americanos consumen taco, consumen aguacate. Además, la otra preocupación es el tequila, claro, porque el tercer licor que consumen los norteamericanos es el tequila después del vodka. O sea que eso es una bestialidad. Obviamente esto afectaría a México. Tiene que repensar eso. Pero se buscaría la forma de cómo tratar de concientizar o concienciar, como dicen en otros países, a Donald Trump, lo cual es muy difícil porque tiene metido en la cabeza de que con aranceles y con cerrar la frontera. Óyeme, tú sabes la cantidad de mexicanos que viajan diariamente a las ciudades que son fronterizas a trabajar. Entonces esto va a crear un caos, tanto en México como en Estados Unidos. Va a pasar como en Europa con las sanciones que le impuso a Rusia, que también se revirtieron y le trajo problemas económicos a los países de la OTAN, a los países de la Unión Europea. Listo, ganó el Frente Amplio en Uruguay. Sí, sí, correcto. Ganó el candidato del Frente Amplio, que es un conjunto de partidos que se llama Yamandú Orsis. Sacó casi un 50%, fue en el segundo balotaje, porque allá también hay segunda vuelta, pero oye, qué curioso, fue al mes que se realizó, y el pasado domingo 24, pues se realizaron esas elecciones. Lo que me llama la atención es que la toma de posesión es el 1 de marzo, más de 3 meses se toman para eso. En esa foto que ustedes vieron en pantalla, si acaso la pusieron, está el actual presidente Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi, que era ya preparándose todo para la transición, preparando todo pacífico, ordenado, de un partido de derecha pasa a un partido de izquierda, ¿no? Y eso pues obviamente llama la atención de cómo ha progresado la democracia en Uruguay. Y algo para mí muy sensible, muy sensible, muy humano, es que en el cierre de campaña participó José Pepe Mujica, que fue presidente por el Frente Amplio en el quinquenio del 2010 al 2015. Y se está despidiendo ya, no solamente de sus seguidores, sino del mundo, porque él está en una condición de salud muy precaria y él dice que ya está cargando los huesos, despidiéndose para la partida. Es un filósofo, los discursos de él son bastante humanos, bastante sensibles, no obstante haber pasado 12 años preso, torturado, cuando las dictaduras militares. Pero pasó lo mismo que con Nelson Mandela en Sudáfrica, que cuando salió de ahí se convirtió en pacifista, que incluso le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Y tenemos un frágil al fuego, ¿verdad?, en Israel. Sí, el martes se firmó un alto al fuego entre Israel y Hezbollah, que es el grupo armado que está ubicado en el Líbano. Después de casi un año de guerra, pero incrementado en los últimos 2 meses, que produjo más de 3.000 víctimas mortales
en el Líbano, no solamente del grupo llamámoslo terroristas Hezbollah, sino también de libaneses, porque Israel bombardeaba a la capital del Líbano, Beirut, y se firmó un alto al fuego con la garantía de Estados Unidos y de Francia. Pero ese alto al fuego no ha paralizado. Los del grupo Hezbollah han disparado o han enviado drones a Israel, y Israel, obviamente, con el armamentismo poderoso que tiene, ha bombardeado al Líbano. Ojalá, dentro del acuerdo era que Israel retirara sus militares de la frontera norte y que el grupo Hezbollah se retirara de la frontera sur del Líbano, pero ninguno de los dos ha replegado sus tropas y es muy frágil esta tregua, pues por 60 días. Los Estados Unidos y Francia esperan que sea permanente, pero también tenemos el asunto de Palestina, que continúa Israel masacrando ese pueblo. Van más de 44,000 víctimas, entre ellos la mayoría niños y mujeres. Nos abrigamos que haya la posibilidad de una paz, que eso es lo que busca uno en el mundo. Nadie puede estar de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. Ahora, ¿por qué Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, cedió para firmar esta tregua? Porque tiene un problema interno muy grande, y es que la oposición que hay en Israel en contra de la guerra y a favor de la paz, pues obviamente hay una presión. Y acuérdense que cuando él presentó la reforma judicial, que eso trajo manifestaciones, trajo muchísimas protestas en Israel, ahí fue entonces cuando de manera sospechosa lo del grupo Hamas bombardearon ese festival que no tenía protección, teniendo Israel la policía, la inteligencia más grande del mundo, que es ¿cómo se llama? Servicio secreto de Israel, que no detectaron que estaban preparándose los del grupo Hamas para hacer esto, que fue la excusa perfecta para entonces Israel bombardear e invadir Palestina. Gracias, Lister. Buen fin de semana. Bendiciones en abundancia. Gracias, igual para ti. No te dejes engañar con el Viernes Negro, que ofertan de todo y cuando tú vienes a ver es una estafa. Ya ustedes saben. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.